Hola, buena tarde, buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven en una cápsula más. En esta ocasión, nuestra cápsula va a tener una ocasión especial, ya que estamos subiendo la cápsula el día jueves 25 de noviembre con motivo conmemoración del 25 de noviembre. Y para eso pues me acompaña Xochitl Zelaya Enrique. Les voy a leer un poquito de su semblanza para que sepamos por qué y para qué la invitamos. Es licenciada en Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y doctorante en Comunicación por la misma universidad. Ha participado en proyectos de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora y directora del Grupo de Estudios sobre Derecho, Género y Diversidades AC y colaboradora del suplemento Letra S del periódico La Jornada. Sus líneas de investigación son género, derechos humanos y salud desde el enfoque periodístico. ¿Es correcto? Sí. Ok, Xochitl, pues nos gustaría primero que te presentaras para que ya más o menos leímos un poquito tu semblanza, pero ahora escucharlo de ti para que te puedan conocer. Claro. Bueno, pues soy directora del Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades. Este grupo pues se fundó justamente porque vimos que había la necesidad de seguir difundiendo los temas de género, de diversidad sexual, derechos humanos, y pues es parte de que hemos trabajado ya por más de 6 años en esos temas. Ok, Xochitl, platícanos un poquito. ¿Cómo llega Xochitl a involucrarse tanto en estos temas? Sé que esto debe haber sido por el estudio, pero creo que esto también tiene que ver algo con tu activismo social. Claro. Pues yo empecé a vincularme en la universidad en temas de derechos humanos, pero justamente estudié en la Escuela de Derechos Humanos para Jóvenes de Fray Francisco de Victoria. Y ahí, bueno, conocí a un grupo de chicas que en una ocasión llegó una chica súper así temblando a la clase y dijo, bueno, pues todas le preguntamos, ¿qué tienes? No, es que en el metro un tipo me acosó, no sé qué. Entonces ella empezó a hablar y después salió otra chica, a mí también me ha pasado. Y empezamos así a sacar como las experiencias y dijimos, es que es un tema mucho más conocido de lo que pensamos. Esto fue en el 2007, cuando la palabra acoso sexual todavía no se visibilizaba, sí, claro, en los medios de comunicación. Entonces desarrollamos un proyecto que se llamó Las y los jóvenes viajando sin violencia, y fueron de las primeras campañas que hubo en el metro para que decía, jala la palanca, todo acoso sexual será castigado, o que decimos la publicidad decía, alza la voz, te escuchamos, y era justamente para exhortar a las mujeres que sufrían algún tipo de acoso que hicieran la denuncia. Entonces fue las primeras veces que me empecé a vincular con el tema del feminismo, y nos dimos cuenta que era una beta grande por estudiar, y pues como jóvenes era parte como de este entusiasmo de empezar a desarrollar investigaciones en este rubro. Ok, hablando del tema, pues ya entraste en el tema que nos conlleva. ¿Tú cómo ves, se ha avanzado, no se ha avanzado en el tema, la lucha contra la violencia contra las mujeres específicamente? Hablamos de mujeres en todas sus diversidades, pero hoy nos vamos a especificar mucho el tema mujeres. Claro. Sí, claro que se ha avanzado. A veces como que nos cuesta un poco trabajo entender que los procesos y los cambios sociales pues toman bastante tiempo. Eso te lo comento, en 2007 nadie hablaba de acoso sexual. Ahorita vemos que en mucho del transporte público dice no estás sola, y los vemos pegados. Sí, claro. Estamos denuncia, incluso hay publicidad ya muy clara sobre acoso sexual, y era algo que no se hablaba, que al principio causaba un tanto descosor porque decías, ¿cómo es posible? O eran temas que no se tocaban en una mesa familiar porque eras la revoltosa o eras una persona que no era como muy grata para invitar a ciertas reuniones. Entonces es parte como que hemos empezado a ver que por lo menos ahora se sabe que hay violencia sexual, que hay violencia obstétrica, por ejemplo. Eso todavía se desconoce un poquito, pero se empieza a visibilizar. Violencia mediática, ¿no? Toda esta reproducción de estereotipos machistas, sexistas, misóginos que están en los medios de comunicación. Y es parte de esta lucha feminista que se ha tomado por tomar las calles, por hablar en estos espacios, por hacer pintas, claro que sí, que empezaron a ver en los medios de comunicación que algo estaba pasando. Nos gustaría, bueno, muchos van a tener la pregunta de qué es violencia obstétrica.
Okay. ¿Podrías explicarnos un poquito nada más para...? Claro. La violencia obstétrica es la que se ejerce contra la mujer antes, durante y después del parto. El momento más vulnerable de las mujeres es cuando están a punto de parir. Pero pues a veces cuando van a las visitas médicas, por ejemplo, previas, si es una chica joven, pues se le cuestiona, ¿no? Ay, ¿cómo tan chavita? Y ya, entonces empieza a cuestionar la sexualidad de la propia mujer sin conocer como todo el contexto y los antecedentes de violencia que han tenido. Entonces eso puede ser como previo al parto. Y en el parto, que es un momento muy vulnerable, pues son enfermeras o enfermeros que llegan y te ponen algún medicamento y no te avisan qué. O, por ejemplo, hay internos y mientras están abiertas de piernas pasan y les hacen el tacto, varios porque pues son estudiantes y no conocen pues la situación en la que se siente la propia mujer. Otro tipo de violencia muy evidente que se vincula son las palabras que hace personal médico hacia las mujeres. Por ejemplo, está pues quejándose de dolor la mujer y les dicen, a ver, cállate, ni te quejes porque cuando lo estabas haciendo no te quejabas. Entonces son tipos de comentarios violentos que tienen que ver con una cuestión de género. Tuvimos un caso que sí, así le decían, pues se estaba quejando y decía, es que no puedo, y le decía, pues si te lo tragaste, ahora escúpelo. O sea, ese tipo de lenguaje súper violento es parte de... O, por ejemplo, los protocolos ahora de la norma oficial mexicana implican que no es necesario el rasurado vaginal, por ejemplo, ni el corte, la episiotomía, que es el corte que se hace entre la vagina y el ano para abrir el canal vaginal. Esto es como muy... tiene que justificarse mucho porque no es necesario, pero lo hacen los médicos como parte del protocolo, cuando ya en la norma oficial no está. Y pues evidentemente eso duele más y hemos conocido gente que le han hecho la costura para suturar sin anestesia. Entonces es parte de esto. O por ejemplo, hubo una foto de la mujer indígena que parió afuera del hospital porque no se les dio la atención debida. Entonces esto de violencia obstétrica es algo muy común, pero como tal el concepto... mucha gente la verdad desconocemos bien a raíz que es la violencia obstétrica, pero ¿se ha avanzado en eso? ¿Se sigue o sigue habiendo casos todavía en eso? Sí, sigue habiendo muchísimos casos. Sí, nos han llegado a la organización apenas de chicas que, por ejemplo, tienen un aborto natural porque no se creció el feto afuera de donde se guarda la bolsa del feto y pues tuvo un aborto espontáneo. Y como esta chica había accedido a un aborto pues años atrás, pues le juzgó y le dijeron, a ver, ¿es cierto que tú segura que salió natural o también lo quisiste asesinar? Entonces, este tipo de estigmas todavía sigue presente. Se ha avanzado, ha sido un trabajo como un poco complicado de visibilizar, pero por lo menos ahora se habla. Entonces es como claro. Se habla y claro que por lo menos parte del trabajo de las activistas y de organizaciones de la sociedad civil es visibilizarlo para que la gente empiece a saber que no es algo normal y que por lo menos ahorita ya nos hablan y dicen, es que creo que sufrí violencia obstétrica. Entonces dices, bueno, ya se está visibilizando. Sí, claro. Entonces, pero bueno, tu canal ha sido más enfocado al periodismo, quiero saber, entiendo por lo que leí un poquito tu reseña, pero entonces, ¿tú consideras también, hablando de esta misma violencia que se da en este tipo de situaciones, que los medios ayudan, influyen mucho en este tipo de violencias o tú cómo lo consideras en esa parte? Claro, es que los medios de comunicación históricamente se han servido para marcar estereotipos, para marcar modelos aspiracionales para seguir y muchísima discriminación. Entonces, por supuesto que han fomentado que se genere simplemente los comerciales de limpieza. Todavía quienes siguen encabezando esos comerciales son las mujeres. Entonces, ¿cómo se va a empezar a romper eso? O cuando quieren hacer una reivindicación ponen a Jaime Camil, por ejemplo, que le abre la botella de pinol y la niña se tranquiliza porque huele el pinol, ¿no? Entonces, claro que los medios han fomentado como esta violencia hacia las mujeres. Las propias novelas de saber que van a encontrar un príncipe azul que les va a solucionar la vida, y eso permite que la gente busque príncipes azules, que las mujeres busquen príncipes azules y que
pues no luchan por una autonomía económica, que es ganar su propio dinero, independizarse y poder compartir en paralelo tanto tareas del hogar como involucrarse en las cuestiones laborales, profesionales. Aquí es un punto que, como por ejemplo, cómo naturalizamos la violencia cuando decimos, no, es que mi pareja, hasta eso que me ayuda en mi casa. Y yo, ¿te ayuda? Pero tú también trabajas. Y él también trabaja y se supone que los dos deberían de cooperar en las labores del hogar. Entonces no te ayudan. En el momento en que decimos, me ayuda, estás asumiendo que es parte de tu rol social. Entonces, sí, claro. Y eso lo aprendimos en los medios de comunicación. O por ejemplo, hay una apología de cosificar a las mujeres, cuando vemos una primera plana con una persona que recibió un accidente y al lado la mujer semidesnuda, naturalizamos que además la mujer es parte de un deseo sexual, que tiene que responder a todo eso. Entonces, es cuestionarnos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos consumiendo, o los chistes. Hay también programas de chistes que todo el tiempo hacen una apología y se burlan de las mujeres y que como las escopetas colgadas y cargadas, ese tipo de programas y de producciones, pues claro que generan violencia. Ha habido como también trabajos de activistas que hacen, premian la publicidad misógina. Entonces es parte como de esta contrarrespuesta a toda esa violencia que seguimos viendo. Ok, pero bueno, últimamente yo he visto en medios de comunicación ya campañas en contra de todo esto. Esto se verá a raíz, ¿tú crees o consideras que es a raíz de todo lo que se ha trabajado dentro de la sociedad civil para erradicar este tipo? Porque ha habido casos donde han hasta sacado a personajes del medio por este tipo de violencias. Claro. Pero sí he notado las marcas que siguen haciendo. ¿Tu opinión sobre eso? Me gustaría saber más bien, ¿tú qué recomiendas para que podamos, no podemos dejar de usar medios? Claro, no, es parte del consumo cultural que tenemos todo el tiempo. Pues justamente es algo que yo siempre he considerado que es un gran error, es pensar que las acciones individuales no tienen repercusiones globales, por lo menos en nuestro entorno y pueden ir creciendo. ¿Qué podemos hacer? Cuestionar todo lo que vemos, medios de comunicación, publicidad, la música que escuchamos. Mucha de la música tiene una apología de la violencia muy grande. No, con esto no estoy diciendo, ya no bailes esta música o no escuches esta canción de rock porque hace una apología de la violencia hacia las mujeres, sino que lo cuestionemos y que no lo asumamos como tal, que tenemos que reproducir ese rol que se está haciendo. Ha sido también como uno de los retos más grandes crear estos observatorios de medios de comunicación en donde decimos, es parte también del derecho de las audiencias, qué contenidos queremos ver en los medios de comunicación. Decir, ¿sabes qué? Esta publicidad se me hace agresiva, dejo de consumir la marca, así de sencillo. Hay una publicidad malísima de una crema vaginal que dice el de las niñas bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una infección vaginal te puede dar por usar ropa entallada. Pero eres niña bien, entonces sí, no te preocupes. Claro. Entonces desde ahí estás también limitando la sexualidad y estigmatizando a las mujeres que inician vida sexual a temprana edad, o que no hay una garantía hacia las mujeres jóvenes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y se criminaliza a las mismas mujeres cuando decimos, por ejemplo, 1 de cada 8 adolescentes quedan embarazadas, ¿no? Mujeres quedan embarazadas. ¿Por qué no cuestionamos que 1 de cada 8 adolescentes embaraza a una mujer? Claro. Entonces, parte de empezar a quitar el estigma contra las mujeres desde los distintos flancos. Eso es muy importante. Se ha avanzado, claro que se ha avanzado, pero pues los retos son grandes, la violencia es mucha y tenemos que, todo suma en esto, asociaciones civiles, la propia academia, el Estado, por supuesto, en garantizar políticas públicas que nos permitan un acceso a una vida libre de violencia a todas las mujeres de cualquier edad. Y hablando precisamente de la violencia o de lo que se está hablando, hoy sabemos que hoy 25N hay una campaña permanente de todos los 25 días naranja. ¿Cuál es tu opinión sobre esa campaña? ¿Es buena, no es buena o qué deberíamos de generar o hacer para poder, si ya se hizo, si ya está, cómo podríamos mejorarla? No sé, tu opinión. Principalmente me gustaría una opinión en base a lo que se ha hecho en el Estado de México.
Ok, bueno, en este día pues se suma parte como estos de 16 días de activismo. Mientras más se visibilice en todos los sectores, es mucho mejor, porque así lo vemos como desde si se hacen talleres, si se hacen videocine, si se dan conferencias, si se habla así a la calle, si se hace todo ese trabajo, pues por supuesto que cada vez vamos a llegar a muchísimo más mujeres. Lo que ha hecho el Estado, bueno, pues es parte de que es un reto, sobre todo por ejemplo aquí en el municipio de Ecatepec, que son de los municipios con mayor número de violencia hacia las mujeres en Latinoamérica, incluso en el mundo es muy alto, el reto es muy grande, por eso no se tiene que escatimar ni recursos ni disminuir, ¿no? La gente que tiene que estar en los puestos de las organizaciones que están cubriendo el tema de mujeres tienen que estar capacitadas, totalmente actualizadas para atender un problema tan complejo como lo es la violencia de género. Entonces es parte de la suma de la organización de las Naciones Unidas, de los estados que son parte, en sumar esfuerzos desde todas las áreas posibles. Y bueno, eso es parte de garantizar también, o sea, cuando México se suma o firma un convenio, no solo nada más es como para ser políticamente correcto, sino que tiene un compromiso que tiene que cumplir en disminuir cifras de violencia de género, de violencia hacia las mujeres y bueno, de erradicación de cualquier tipo de violencia. Ok, y bueno, a mí me gustaría saber principalmente, por ejemplo, a partir de cuándo tú consideras que se le dio un giro al tema de violencia de género, o sea, porque no se hablaba antes de este tema, entonces sí, de repente hoy es un tema que ya es como mediáticamente algo... Claro. Bueno, pues es que las feministas desde los 20 estamos haciendo, bueno, yo no estaba, ¿no? Pero muchas están haciendo ruido, saliendo a las calles. El punto es que se han ganado derechos, ¿no? O sea, en los 50 las mujeres no tenían derecho a votar, o sea, y el que no tengan derecho a votar implica que no eran consideradas ciudadanas. Entonces, eso es como parte de lo que de los cambios que ha habido y se van ganando, ¿no? El derecho a la píldora anticonceptiva o que se hable de la pastilla del día siguiente y que puedas ir a la farmacia y comprarla. El que se hable de métodos antifecundativos hacia las mujeres es parte como de esta lucha. En los últimos 2 años, pues por supuesto que en los medios de comunicación apareció por las mujeres que hacían las pintas. Y algo muy grave, muy grave, es utilizar adjetivos como vandalización, como están agrediendo, porque dices, estás cuestionando lo que está haciendo el Estado. Entonces, utilizar esos términos y utilizar esos conceptos implica que hay una negación a la protesta. Cuando tú no garantizas el derecho a la protesta, estás haciendo un Estado así fascista totalmente, ¿no? Necesitas garantizar ese derecho y no estigmatizar a las mujeres. Por fortuna, estas pintas empezaron a llamar la atención, para bien o para mal, y que la gente sí, claro, empezó a tener palabras como feminazi, que decimos, cuando hemos concentrado y asesinado a mujeres o a personas en masa, eso no pasa. Pero estos conceptos despectivos hacia las mujeres que protestaban, ¿sirven las pintas? Claro que sirven, se visibilizó en los medios de comunicación. Pero bueno, o sea, como que ha habido distintas etapas en las que salen los temas de mujeres, de violencia, sobre todo cuando hay casos paradigmáticos. Por ejemplo, no tenemos mucho que se aprobó Ley Olimpia. Esto justamente por una chica que sufrió violencia digital, sí, y que se distribuyó su contenido. Bueno, más bien el caso fue como una pornoviolencia en la que tenía relaciones sexuales con su novio, terminaron y este tipo las distribuyó. Y la chica vivió depresión por meses hasta que su mamá le dijo, tranquila, tú no hiciste nada malo. O sea, la diferencia entre ti y las demás es que a ti te grabaron, ¿no? Y lo vieron, pero es parte normal. Se empoderó, estudiante de Derecho, entonces logró meter una iniciativa y gracias a Olimpia Velasco Coral tenemos esta magnífica ley que ahora sanciona la violencia digital y la violencia mediática. Entonces, cualquier persona que distribuya, reproduzca y comparta contenido sexual de una persona no autorizada está penado.
La ventaja también es que aplica tanto para mujeres y para hombres. Exacto. Y aplica en todo el país. Entonces son de los grandes logros. Entonces tenemos como momentos en los que depende como cierto fenómeno. En el caso de feminicidios también puso en la agenda toda esta violencia que sufrimos las mujeres. Sí, ahí creo que también juegan un gran papel las redes sociales. Creo que ahorita es un boom las redes sociales, pero también las mismas redes sociales causaron esta ley que ahora tú nos estás comentando. Platicarnos un poquito más, ¿cómo llegas tú a este activismo que vemos que estás muy, muy experta en el tema? Porque creo que es una necesidad. O sea, yo como mujer vi que era una necesidad empezar a vincularme con los temas. Pero cuando yo me cuestiono de decir por qué, y eso que en mi casa no era sírvele a tu hermano, para nada. Pero sí veía que a nivel social era como el acoso que todo el tiempo, o que mi hermano sí llegaba súper tarde y a mí decían, no llegues tan tarde porque no es lo mismo. Y yo, ¿pero por qué no es lo mismo? Pues porque no es lo mismo. Entonces, empezar a cuestionar todo eso, pues obviamente en la universidad fue cuando me metí a los temas de feminismo y dije, claro, es que no solo es eso, simplemente cómo ocultas la propia menstruación, por ejemplo, ¿no? Si se te mancha, ¡ay, tápate! Y tus propias amigas, tápate, cuando es algo totalmente natural. Entonces nos damos cuenta que es todo un mundo de esta desigualdad histórica que hemos sufrido las mujeres. Así como la comunidad LGBT, las mujeres estamos como a la par en esta discriminación y violencia sistemática y estructural. Entonces es parte como de esta necesidad individual de decir, no puedo, o sea, tengo las herramientas de hacer un cambio. A veces me dicen, Xochitl, ya no te metas en estos temas, o sea, las cosas no van a cambiar, hay machismo. Y digo, a ver, espera, porque mi mamá tuvo derechos que mi abuela no tuvo. Claro. Pero a mi mamá le prohibieron estudiar la secundaria, le dijeron, no, la secundaria nada más van a buscar novio, busca un oficio y ya. Yo llegué a posgrado y es una generación. Es una generación. Entonces, eso es como el cambio, que por supuesto que no lo vemos así como de la noche a la mañana, pero en una generación han cambiado las cosas. Entonces no podemos quitar el dedo del renglón de todo eso. Tocaste un tema que me gustaría hacerte una pregunta y creo que es un poco polémica porque tocaste el tema LGBT, pero también creo que nosotros aquí hablamos mucho de mujeres en todas sus diversidades. Sí, hay un tema en el que dice que las mujeres, el feminismo no acepta a las mujeres trans, y ahorita te lo comento porque se ha dado un auge ahorita en redes sociales de que hay mujeres feministas que hasta están haciendo como llamados de crímenes pues se podría llamar como crímenes de odio o ofensas transfeminicidas hacia las mujeres trans. ¿Qué es tu opinión sobre eso? Sé que son dos luchas muy distintas porque al final una empezó antes y otra tiene poco tiempo, pero al final del día creo que las dos llevan a algo. Claro. Sí, justamente esa pregunta es importante porque me da pie a decir que no hay un feminismo, hay muchos feminismos. Por ejemplo, el feminismo comunitario que se da desde las propias comunidades muy diversas, o el feminismo con el que yo me siento más identificada, que es el que trabaja las interdisciplinas. Pero estas chicas feministas que rechazan a las mujeres trans, pues tienen que aventarse como a leer un poco más de literatura en cuestión de diferenciar el sexo del género. Sí, claro. El género es una construcción sociocultural. Entonces, una mujer trans no pudiera estar fuera. Es una mujer trans, pues es una mujer tal cual, porque es parte del derecho a la propia identidad. Entonces, pues tenemos que ser como más tolerantes y más abrir como estos canales de comunicación, porque sí hay tipos de feminismo, pero justamente si comparamos una mujer y una mujer trans, las discriminaciones, a veces puede ser que la mujer trans viva más discriminaciones que las propias mujeres cisgénero. Entonces es parte como de empezar a cuestionar también, no solo la corriente. Y pues justamente eso, el feminismo interseccional, que yo es con el que más me siento afín, porque no es lo mismo los derechos por los que lucha una mujer en Francia, que por los derechos que yo puedo hacer en el Estado de México y tratar de ejercerlos, o en la Ciudad de México, o los derechos de una mujer en una comunidad indígena.
las necesidades son diversas. Entonces es parte que entendamos también que las mujeres trans tienen ciertas necesidades y no tendría por qué haber una segregación hacia este sector de la población. Vale. Y fíjate, qué interesante ese, porque pues, te digo, últimamente nos hemos enterado de las corrientes que están llamando. Y bueno, a mí me gustaría que, ¿cómo ves a las jóvenes de ahora? ¿Crees que es muy, o sea, obviamente ya hay muchos derechos sobre, que se han ganado por las batallas que se han tenido anteriormente, pero ¿tú crees que las jóvenes ahorita están más interesadas en estos temas o crees que realmente seguimos como en la misma? Yo admiro mucho el trabajo de las mujeres jóvenes ahora, ¿no? Aunque aunque se les diga, son una generación de cristal, de una forma despectiva, porque además son generaciones que ya no aceptan que les digan un insulto en redes sociales. Por supuesto que alzan la voz ante eso que no les agrada, como el caso de Andra, ¿no? Es parte como de este posicionamiento de decir, a ver, no voy a permitir esto. Por supuesto que si la ultraderecha empieza a tomar espacios, puede haber un retroceso. Entonces no es como para dormirnos en nuestros laureles, porque podemos perder derechos. Pero creo que sí se han ganado y que muchas mujeres siguen como en pie de lucha. Hay acompañantes de interrupción legal del embarazo, hay acompañantes para cualquier tipo de violencia. Muchas de estas organizaciones no cobran, por ejemplo, DGEDI no cobra un solo peso cuando llega algún caso. Y es parte como de este compromiso social que ya tienen estas generaciones de chicas que se están empoderando. Y la palabra empoderamiento implica también pues algo que se asume directamente, considerando las consecuencias que puede tener. Entonces yo creo que vamos por buen camino, pero tampoco hay que bajar la guardia. Excelente. Pues mira, pues muchísimas gracias, Xochitl. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras una reflexión o un mensaje, principalmente a nuestras, aquí sí como muy exclusivo a nuestras ciudadanas y obviamente a las personas, a las mujeres en todas sus diversidades que nos están viendo, y obviamente también a esos hombres que también nos ven y que entiendan, porque creo que es importante, era importante también darles a entender por qué el 25, ¿vale? Y por qué este día. Claro. Bueno, pues a todos los hombres, la recomendación que yo hago es que se empiecen a cuestionar sus propias masculinidades, el propio ejercicio del poder que pueden tener cuando están frente a una mujer, ese poder que históricamente se les ha dado, empiecen a cuestionarlo, empiecen a cuestionar sus propios sentimientos, todo eso que les dicen a su alrededor, que no se tienen que llorar o que tienen que proveer y sentirse ustedes con la responsabilidad, empiecen a cuestionarlo y creen sus nuevos grupos de hombres en donde ustedes hablan de las necesidades que como hombres tienen. Y a las mujeres, a las mujeres que me acompañan en esta vida, les recomiendo: tomen los espacios, alcen la voz cuando sufran violencia, o si ven, si saben, si presienten muy adentro que están sufriendo violencia. Acudan a las instituciones, confíen. A veces es un trabajo difícil por la demanda que existe, pero tienen que acudir, tienen que hablar con sus amigas. Debemos de dejar de criticarnos entre mujeres, debemos de apoyarnos entre mujeres, porque si no, nunca vamos a romper este techo de cristal. Y es necesario que la parte de empoderamiento no va a venir como de una situación del universo, sino de las decisiones y las acciones que tomemos todos los días, en cada momento, en decir: no voy a permitir que se me violente, no voy a permitir, no porque soy una princesa que vale oro, no, sino porque soy un ser humano que merece vivir con dignidad. Entonces esa es la parte que les digo: salgan a las calles, tomen los espacios en la medida de lo posible, hablen cuando sientan la necesidad, y siempre va a haber alguien que les esté acompañando. Muchísimas gracias. Y obviamente a nuestras mujeres y a todas nuestras ciudadanas, pues recordarles que aquí en Ecatepec existe un instituto de las mujeres para que puedan acudir a él en cualquier situación. Siempre va a tener las puertas abiertas para ayudarlas, asesorarlas y pues en la medida de sus posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. Gracias a todos los que nos ven y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.